Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y este es un programa dedicado a los que se quieren introducir en la mitología griega y no saben por dónde empezar porque es algo bastante abrumador a veces, más allá que hay mitos que todos un poco nos lo sabemos porque ya son parte hasta de la cultura popular, porque se han repetido infinidad de veces, con infinidad de variantes. Pero claro, desconcierta que uno no sabe qué viene antes, qué viene después, que hay diferentes versiones y demás. Así que esto va a ser, en realidad, un comentario de alguien que no es un helenista, no es un experto, ni mucho menos. Hay canales como La Última Palabra, un excelente canal con Ortega y Porrini, que sí son profesores, sí son eruditos y tienen incluso una sección que se llama El Hilo de Ariadna, donde van analizando diferentes mitos. También recomiendan libros. La otra vez recomendaron Los griegos de Quito, libro que yo leí parcialmente en el profesorado en su momento y que es interesante porque ahí ya nos da una visión de lo que era la sociedad griega. Nosotros acá no nos vamos a meter en eso, pero sí que por supuesto es más que complementario, es también indispensable saber más o menos cómo era la sociedad griega, cómo era la sociedad que generaba esos mitos. Pero ahora vamos a centrarnos en algunos libros que yo considero básicos. Por supuesto, muchos de ustedes deben saber más que yo, y así que comenten y díganme tal cosa está errada o tal libro tendrías que haberlo mencionado. Estamos hablando de meternos recién en la mitología griega, en abrir un poco la puerta para mirar, cosas con la mirada. Hay varios episodios de ver lo que no se debe ver en la mitología griega. Yo, como decía, no soy ningún experto. De hecho, estoy retomando un poco la lectura de los mitos, porque me estuve dando cuenta en los últimos tiempos que hay cosas que ya se me borran o que se me mezclan. Entonces, estoy tratando de volver un poco a los mitos. Y quizás la mejor manera de empezar o de recomenzar, o el caso de cada uno, es con este libro o estos dos volúmenes que son un solo libro. A ver si la luz ahí brilla bastante esta portada o estas dos portadas. Los mitos griegos de Robert Graves. Libro que nunca me lo compré hace poco porque no lo tenía tampoco en papel, era muy caro en su momento, estaba difícil de conseguir. Me había impreso algunas páginas, me acuerdo. Este libro, primero que Graves expone una interesante tesis o hipótesis o teoría cuando dice que hubo una civilización matriarcal y que esa civilización matriarcal fue borrada de la historia y también de los mitos, que muchos, por ejemplo, la preeminencia de Zeus y otros dioses, todas esas cuestiones tienen que ver con una manipulación ahí. Bueno, no soy yo la persona indicada para decir si Graves tiene razón o no. Supongo que esto lo habrá discutido o habrá sido discutido, pero es interesante y lo plantean mejor en otros libros. Acá hace una introducción, pero la estructura de este libro es básicamente que Graves nos va contando los mitos como si fueran un cuentito. Acá tenemos al principio los nombres, no creo que se vea mucho, pero bueno, por ejemplo, dice 1 el mito pelasgo de la creación, 2 los mitos homérico y órfico de la creación, 3 el mito olímpico de la creación, 4 dos mitos filosóficos de la creación, después, bueno, la castración de Urano, el destronamiento de Crono, el nacimiento de Atenea, Zeus y Meti, las Parcas, bueno, sigue así. Y la estructura es que nos cuenta de manera muy simple el mito en cuestión, Graves. A veces son unos párrafos nada más, es muy breve. Por ejemplo, acá empieza con el mito pelasgo de la creación. Y el mito dura, pongamos, hasta acá, dura una página, el relato en sí. Y después lo que hay son notas de Robert Graves, donde nos dice, nos aclara en realidad cosas de distinta índole. Por ejemplo, nos puede decir que el Minotauro tenía que ver con tal rey, por decir algo, ¿no?
por decir cualquier cosa, o que algunos decían que las gorgonas esto y otros decían que las gorgonas la otra, o que algunos decían que las musas eran tres, pero en realidad eran la misma diosa. Bueno, va haciendo anotaciones de distinto tipo. Lo interesante es que uno quizás cuando empieza a leer puede hasta saltearse varias de esas anotaciones y leer toda la mitología griega ordenada aquí como una gran novela, como un gran cuento. En el tomo 2 ya tenemos los hechos que se describen en la Ilíada, en la Odisea, hechos que no se describen, como la muerte de Aquiles. Tenemos los trabajos de Heracles, conocido por los romanos como Hércules. En fin, tenemos prácticamente, bueno, la fundación de Troya, París y Helena, Medea, la saga de Edipo, que después, que bueno, que hay muchas tragedias famosas, los siete contra Tebas, Edipo Rey, por supuesto, que narran ese ciclo de Edipo, de esa familia no muy afortunada. Eh, en fin, eso sería, creo que sería un libro indispensable para empezar. Vuelvo a repetir que las notas más o menos, bueno, más o menos eruditas, no, las notas eruditas, las notas que pueden tener o no mayor interés, pero que siempre son ilustrativas de Robert Graves, uno puede hasta en una primera lectura saltárselas un poco y leer directamente el relato de los mitos como si fuera una novela. Pero claro, también es interesante ir a las fuentes. Es decir, Graves sería como una abuelita muy culta, muy erudita que nos va contando los mitos. No imaginemos que leemos un mito cada noche y es como que lo tuviéramos ahí a Graves al lado que nos va contando. Pero es interesante ir también a las fuentes, tener algo escrito por los antiguos, digamos. Acá tenemos al amigo Ovidio, Las Metamorfosis. Yo muchas veces digo La Metamorfosis, me sale ahí, se me mezcla con Kafka, digamos, me sale decir La Metamorfosis, pero es Las Metamorfosis. Hay varias ediciones. Yo, por ejemplo, la primera que leí fue esta, que es una edición no muy lujosa, por así decirlo, pero puede llegar a ser, de hecho, esta me parece que no es una edición completa, o no sé, quizás el hecho de que esté en prosa no en, y no en verso como el original haga que sea mucho menos páginas, que quede más comprimido. No es la mejor edición del mundo, no tiene demasiadas notas ni nada, pero quizás es hasta la más accesible para el que no está acostumbrado a, a la mitología. Y acá esta es una edición un poco mejor, donde ya, como ven, está en verso esto, porque esto es un poema de Ovidio en el que habla de las metamorfosis, de las transformaciones, y los mitos están llenos de transformaciones. Acá hay cosas, y también en los mitos griegos en general, en realidad, que dejan en pañales a cualquier película gore de hoy en día. Ya si empezamos con la castración de Urano, por ejemplo, perdón, el tema que se comía a los hijos y lo que pasa cuando caen los testículos de Urano al mar. Bueno, ya ahí empezamos con un tono bastante elevado. Ni hablemos de las costumbres sexuales de Zeus, que no era de andar pidiendo permiso. Digamos que el productor Harvey Weinstein fue preso hace poco por abusar de estrellas de Hollywood. Comparado con Zeus, era un santo, básicamente. Así que imagínense lo que era el amigo Zeus. Otro libro, eh, también de una fuente directa, digamos, que yo considero que hay que leer porque es un poema muy breve, además, es la Teogonía de Hesíodo, que es muy breve porque esto que ven acá es porque esta edición trae los trabajos y los días y otros textos, pero la Teogonía es muy poquito, básicamente sería, a ver, más o menos esto. Es breve
Y también habla del origen. Y esto porque tiene notas, tiene bastantes notas. Igual es importante para que este tipo de libros que traigan notas explicativas para que uno no se pierda diciendo, ¿y este quién cuernos es? Tampoco hay que desesperar si uno ve un montón de nombres que no conoce o que no recuerda, porque es lógico. Después uno va leyendo otros mitos y más o menos, pero acá no se trata de que uno se tenga que saber todos los mitos, todos los dioses, todos los nombres. Yo no me los sé ni loco, yo tengo que dar a uno un examen y me toman el examen de esa manera, preguntándome quién era este, quién era el otro. Y si me preguntan, ya cuando empiezan con las cosas más oscuras, digamos, menos conocidas, probablemente lo desapruebe el examen. No tiene que ver con una cuestión de ejercitar el músculo de la memoria, si bien no viene mal, sino de tener un panorama más o menos general de los mitos griegos, de cómo funcionaban, ¿no? Después ya tenemos la Ilíada, acá tengo la edición de griegos, pero la edición para pobres, ¿no? La que salió en los kioscos hace poco y que como siempre no terminaron de sacar la colección, la Odisea. La Odisea es mucho más entretenido que la Ilíada, creo yo, sobre todo para el lector actual. La Ilíada, de hecho, tiene alguna parte que se pone como un libro entero, dos, no me acuerdo, se pone a describir los ejércitos, bueno, quiénes iban en cada ejército y uno se le puede hacer un poquito difícil de tragar. La Odisea en realidad es un protolibro de aventuras, una protonovela de aventuras. Digo proto porque por supuesto en esa época no existía la novela, son poemas épicos, son epopeyas, pero la Odisea es muy entretenido, es muy entretenido. Siempre tiene, por supuesto, cuando leemos, ya no solo a los grecolatinos, sino también cuando, por ejemplo, leemos a Shakespeare o a Cervantes, está esa barrera del lenguaje, más allá de que hablemos de traducciones, salvo en el caso de Cervantes, está esa barrera de que es un lenguaje y una forma de escribir a la que no estamos acostumbrados. Si uno leyó nada más cosas del siglo XX y de repente lee eso. Por eso me parece que es más accesible empezar por Robert Graves, que narra los mitos de manera contemporánea. Igual una vez que uno se mete ahí en ese lenguaje, sigue ahí camino. Después ya tendríamos las tragedias. Acá tengo a Sófocles y a Esquilo, dos de los tres grandes trágicos. Faltaría Eurípides, pero bueno, ese no lo conseguí, lo tengo, pero en otras ediciones. Eh, y creo que uno podría leer tranquilamente Antígona, Edipo Rey, de Sófocles, de Eurípides podría leer Las Bacantes, de Esquilo tiene Los siete contra Tebas, que continúa la historia de Edipo. Y si leyó antes a Graves, y acá no existe el tema de los spoilers, porque de hecho los griegos sabían, conocían todos los argumentos, ¿no? No es que los griegos decían, ay, ¿qué pasó con Edipo al final? ¿Qué pasará? No, los griegos ya lo sabían y la tragedia era parte de todo un ritual, de algo mucho mayor, ¿no? No estaba el teatro distanciado de la cuestión ritual más general, cosa que va a pasar más en la modernidad. Bueno, Nietzsche tiene un libro bastante interesante sobre el origen de la tragedia, por ejemplo. Eh, la tragedia, por supuesto, también, la estructura, que hay pocos actores en escena, que está el coro, el corifeo, también puede al principio resultarnos un poco complicado entrar, pero incluso hasta podemos recurrir a Wikipedia y buscar tragedia griega y ahí nos va a decir cuál era la función del coro, del corifeo, que primero había un actor en escena, después hubo dos y listo. No es tan terrible. Nos puede parecer un poco extraña la manera en que se narra la historia o que se pone en escena la historia, pero particularmente yo pienso que conceptualmente, ahí metiendo dos adjetivos terminados en mente casi pegados, muy bien, pero creo que conceptualmente no se ha hecho nada mejor, porque uno piensa en la saga del Padrino y
está la hibris o el exceso de poder, la Marte, el error trágico. Es decir, hoy en día se siguen escribiendo y filmando tragedias griegas y no hay nada mejor. Edipo Rey es perfecto. Todo lo que sucede, la simetría entre las acciones, el hecho de que querer, al intentar huir del destino, se alcanza ese destino, es insuperable. Así que de a poco, un escritor, creo yo, y esto lo decían algunos en los comentarios cuando hicieron encuestas sobre si les interesaban los mitos griegos, un escritor debería conocer estas cosas. Conocer, no estamos hablando de ser un erudito, yo estoy lejos de serlo, pero al menos tener contacto con los clásicos, los verdaderos clásicos, ¿no? Hay algunos youtubers que hablan generalmente de literatura juvenil y que para ellos la literatura clásica es básicamente todo no sé, lo que viene antes de Harry Potter o lo que se escribió antes de que nacieran ellos. No sé qué noción tienen de lo clásico. Es cierto que uno a veces habla de los clásicos en un sentido más laxo de la palabra, más extendido, y por ahí le dice clásico a Shakespeare, a Cervantes, o hasta a clásicos del siglo XIX. A veces se usa la noción de clásico contemporáneo. Está bien, no pasa nada, no es que soy un purista a este respecto, pero me da esta gracia que hay gente que ya le dice clásico no sé, a cualquier cosa, ¿no? Se piensa que existe la literatura juvenil de los últimos años y todo lo demás es lo clásico, que por supuesto para ciertos jóvenes es completamente descartable porque lo mejor es no lo que ocurre hoy, lo que ocurre mañana, ¿no? Es la huida hacia adelante. Cuando en realidad los clásicos, no quiero usar el recorrido al lugar común en los clásicos, ya está todo, pero evidentemente uno los lee y entiende mucho mejor muchas cosas. Esto, un consejo para empezar de alguien que, lo digo por enésima vez para que quede claro, que no es un experto. De hecho, como les comentaba, estoy como retomando algunas cuestiones que hace mucho que no me meto en estos textos y estoy volviendo, ¿no? Y un escritor, y yo diría que no solo un escritor, un occidental, un miembro de Occidente, vamos a de esa organización que llamamos Occidente, tiene que, los que tenemos la suerte de tener un plato de comida todos los días, o dos, o tres, los que tenemos la suerte de no estar desesperados por sobrevivir, como por desgracia hay mucha gente en todo el mundo, acá en Argentina ni hablemos, y podemos darnos el pequeño lujo de leer un poco, de alimentar las necesidades del espíritu. Bueno, es interesante que algún día, en lugar de ver lo último que sacó Netflix, que desaparecerá apenas lo terminemos de ver, probablemente desaparecerá de nosotros y de la conversación. Bueno, le dé una oportunidad a estas historias que han sobrevivido bastante más tiempo que una semana. Así que quizás algo tengan, ¿no? Digo. En fin, entonces, como decía, Robert Grace me parece interesante para empezar y para tenerlo como libro de consulta también, porque uno tiene ahí ordenados todos los mitos, narrados de forma muy breve, muy concisa, en una prosa contemporánea, por supuesto, muy accesible, y en todo caso después tiene las notas que las puede consultar o no, eh, pero tiene algo de enciclopedia en ese sentido el libro de Graves, de que uno puede buscar un mito determinado. Eh, las metamorfosis de Ovidio es muy divertido, además. Hay un festival de cosas espantosas, terribles. Tenemos el origen del licántropo, por ejemplo, con la historia de Licaón, si mal no me acuerdo, el,
el que quería engañar a Zeus y le daba de comer a su propio hijo y Zeus se daba cuenta, bueno, una cosa, pero eh, prohibida para menores de 180 años. Y después, bueno, la Teogonía, que es breve, es un poema de origen, es breve y nos puede aclarar un poco más el panorama y además nos vamos acostumbrando a estar en contacto ya con la fuente, no que nos hagan una traducción, entre comillas, contemporánea, sino estar en contacto con la fuente. Y después, yo diría que por lo menos intenten con la Odisea primero, que creo, después por ahí se me llena de comentarios diciendo lo contrario, pero me parece que para el que no leyó nunca una epopeya, es más accesible que la Ilíada, aunque sí, ya sé que supuestamente la Ilíada, si vamos en orden cronológico, irá antes. Yo empezaría por la Odisea, quizás. Y las tragedias, bueno, traten de leer Edipo Rey y vean qué pasa. Al principio uno tiene que poner un poco de su parte, pero después ya entra, ¿no? Y además termina siendo realmente conmovedor el destino de Edipo. Bueno, eso fue lo que tenía para comentarles hoy. Por supuesto, hagan todos los aportes que crean necesarios. Hay en YouTube un montón de canales también que cuentan los mitos muy bien. De hecho, voy a hacer una confesión. Yo al principio, cuando hice esa encuesta para ver si les interesaban o no los mitos, quería hacer una especie de serie narrando los mitos, pero después pensé, ya hay canales que mucho más eruditos y con mucha más sabiduría que yo, que los analizan, como La Última Página, que lo nombré hace un rato. Y también viendo por internet ya hay muchos canales que los narran muy bien y entonces yo no podía hacer mejor ninguna de esas dos cosas. La verdad que no lo podía narrar de manera más interesante ni editar el video de manera más interesante y mucho menos podía hacer un análisis más interesante que el que hicieron los muchachos de La Última Página y también seguramente hay en otros canales. Así que cuando no se puede aportar nada, mejor no meterse en ese asunto. Sí me pareció que quizá para la gente que seguía el canal podía hablar un poco de estos libros iniciáticos, por así decirlo. Después también les recomiendo el programa de La Última Página donde hablan de los griegos de Quito, el libro Los griegos de Quito. Y bueno, las emisiones del hilo de Ariadna, ahí cuentan los mitos y además hacen unos análisis muy interesantes. Bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Alejandro, esto es El Sur, Taller Literario. Compren mi libro si les interesa, si les gusta el terror, y si no les gusta, compren igual. Total, sobre todo si están en Argentina, ya el peso no vale nada. Les va a servir más el libro para, no sé, para un fogón, qué sé yo. Ojalá que no, ojalá que les guste. Suscríbanse si no están suscritos, etcétera. Y bueno, todas las pavadas que se dicen en YouTube, si quieren tomar taller conmigo, me escriben al mail que aparece al final, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haber estimulado a alguien a que lea los mitos griegos y nos vemos la próxima.